Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Vamos a partir de inmediato con nuestro primer entrevistado. Él es el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Fuad, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás tú? Un gusto saludarte a todos los auditores de... Igualmente, ayer los partidos políticos llamaron a un acto de unidad para enfrentar el coronavirus, y lo probablemente más trascendental de ese acuerdo, además de hacerlo, fue la posibilidad de discutir la reprogramación del plebiscito constitucional, cosa que hasta hace... y creo que estaremos de acuerdo con eso, hasta hace una semana, si es que se hubiese insinuado una cosa de ese tipo, hubiese parecido que alguien estaba tratando de evitar que se produjera por razones políticas, y que ahora, a raíz de todo lo que se ha visto y ha pasado, parece de una sensatez absoluta el evaluar si es que debe o no debe llevarse a cabo en la fecha que correspondía al 26 de abril. Bueno, Fernando, lo que ocurre es que la prioridad tiene que ser la salud y la vida de las personas, indudablemente, y la tasa de aceleración del contagio en nuestro país, lamentablemente, es más parecida, incluso más pronunciada la curva que lo que ocurrió en Italia o en España, y a diferencia de lo que ocurrió en Japón, en Corea, ¿no es cierto?, en Singapur. Y por lo tanto, estamos ante una situación grave, digamos, una crisis sanitaria que en absoluto se le puede bajar el perfil, y por el contrario, hay que tener mucha conciencia, mucha responsabilidad, y por lo tanto creo que hay que evaluar todas las medidas necesarias, y una de esas es recalendarizar todo el cronograma electoral de este año. Yo creo que hay que pensar en aquello. Yo ayer hablé telefónicamente con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL y también con el ministro del Interior, y les planteé nuestra disposición para poder discutir eso. Yo creo que la única medida que ha funcionado es el aislamiento, y por lo tanto no estamos en condiciones ni siquiera de poder realizar una campaña en los términos adecuados para que los ciudadanos puedan votar informadamente. En estas condiciones creo yo que más vale ponerse rojo una vez y tomar decisiones. Yo creo que hay que esta semana ojalá tener claramente definida una propuesta de recalendarización del cronograma electoral. Nosotros, la verdad, en absoluto no nos convenía que se postergase el plebiscito. Creo que estamos muy desplegados con la campaña de la apruebo ya. Sin embargo, creo que hay que tener conciencia de que con la salud y con la vida de las personas no se puede jugar ni especular. Estamos conversando con Fuad Chahín, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Sí, ahí tú mencionaste recalendarizar las actividades políticas y electorales que están en el año. Hay que recordar, porque quizás a algunos ya se les ha olvidado, que este año no solamente hay el plebiscito que está calendarizado para el 26 de abril, sino que también hay elecciones municipales de concejales y de gobernadores regionales. Bueno, efectivamente, y hay primarias también para las elecciones municipales que están fijadas para el mes de junio, y creo que es imposible poder realizar ese calendario en los términos actuales. Todos sabemos que se espera, digamos, un aumento muy crítico de los contagiados con coronavirus a partir de entre las semanas 6 y 8, y por lo tanto creo yo que hay que tener mucha conciencia, digamos, de cómo son las curvas de contagio, cuáles van a ser los momentos más críticos, y eso termina siendo incompatible con una campaña y con un plebiscito. Y además queremos que este plebiscito tenga alta participación. Creo que lo que estamos definiendo es tan importante que es relevante, ¿no es cierto?, que todos los chilenos puedan participar. Y a mí me parece que entonces no podemos seguir perdiendo más tiempo. Si el gobierno no se atreve por razones políticas, de cualquier tipo, a plantearlo, bueno, ayer en algunos momentos explícitamente y en otros más implícitamente se abordó el tema, y yo creo que el sentido de unidad es fundamental. Aquí este no es el momento ni para las divisiones políticas, este no es el momento para poder seguir sembrando la desconfianza, la duda. Este es el momento para ponernos todos detrás, ¿no es cierto?, de una estrategia que nos permita enfrentar con éxito esta crisis, y parte de aquello, ¿no es cierto?, dice relación con evitar el contacto con otras personas, evitar los eventos masivos, y por cierto que es imposible en ese término realizar
una campaña y menos un plebiscito. A ver, tú dices una frase que suena perfectamente lógica: este no es el momento de hacer este tipo de cosas porque peligran la vida de las personas, pero todos nosotros sabemos, fue en forma muy clara, que siempre hay personas por distintas circunstancias y en distintas situaciones de la población que aprovecha los momentos incluso más traumáticos para intentar volcar cosas a su favor. Lo hacen en el caso de la economía, especulando con precios, subiendo precios porque hay escasez y hay una alta demanda. Lo hacen personas que tienen capacidad para poder, llevarse la mitad del supermercado para estoquearse de cosas que eventualmente necesita la otra población, entre otras, para no contagiarlo. Lo hacen gente que saca su dinero del país y lo coloca a resguardo afuera para tratar de evitar de que tenga los vaivenes que eventualmente podrían venir acá en caso de que pensaran que se viene lo peor. O sea, hay situaciones que efectivamente se están viendo que son para todo lo práctico que podríamos hablar, antiéticas o indecentes, y que creo hay herramientas también para frenar aquello. Hay la posibilidad de fijar precios, hay la posibilidad de generar sanciones para determinadas conductas, está la limitación de productos que tú te puedas llevar en el mercado. De alguna manera eso también creo yo que se espera que se haga en forma muy clara y muy tajante. Bueno, por cierto, todas las crisis sacan lo peor y lo mejor de las personas. Y creo que el Estado ya tiene herramientas para poder enfrentar esto. Y si es que es necesario, como yo creo, fijar precios, intervenir los mercados, intervenir también el sistema privado de salud, como ocurrió en otros países, ¿no es cierto?, para poder tener una coordinación única. Acá nosotros creo que tenemos que utilizar todos los medios que están disponibles en el sector público y privado, las Fuerzas Armadas, en todas partes, para poder responder de la mejor manera posible a esta crisis sanitaria. A mí me sorprende que todavía no tomemos medidas, ¿no es cierto?, como la clausura de los centros comerciales, los cines. Yo creo que aquí todos tenemos que hacer un tremendo esfuerzo en la materia. Sabemos que esto es complejo sobre todo para las pymes, pero mire, yo creo que se puede perfectamente abrir a través del Banco Central una línea de crédito para la banca, para establecer crédito a tasa cero, y que el Estado de alguna manera se subsidie el interés, de que no sea el momento para el lucro, sino que tasas de crédito con tasa cero. ¿Para qué? Para que nuestros pequeños emprendedores, nosotros que han sido afectados muchos de ellos por las movilizaciones, y hoy día, ¿no es cierto?, por la situación del coronavirus, puedan sobrevivir, para que puedan continuar dando empleo. Pero en momentos de crisis como esta hay que tomar medidas excepcionales, y medidas excepcionales que justamente sancionen con mucha firmeza a los aprovechadores que especulan o que tratan de sacar algún beneficio, digamos, con estos momentos de crisis, y también, ¿no es cierto?, para poder aliviarle la vida a quienes claramente van a tener un perjuicio económico mayor. Si eso se discutió con para asistir, otros no. Eso se discutió, Fuachain, con el ministro del Interior y el gobierno ayer. No, ayer no tuvimos reunión con él. Yo tuve una conversación telefónica más puntual por este tema, pero nosotros sí hicimos el planteamiento ayer en una declaración que sacamos como mesa pidiéndole al gobierno esto, y el día de hoy me voy a comunicar con el ministro de Economía también para poder plantearle este tipo de medidas. Además estamos viendo ahí algunas normas que se adoptaron después del terremoto del 60, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tributario, que todavía están vigentes y que se pueden utilizar. Es un pedido de informe sobre eso para hacer un planteamiento más integral, pero creo que aquí este es el momento para tomar medidas muy claras donde el Estado suma un rol protagónico en la coordinación de la crisis. Para eso nosotros creemos que hay que fortalecer también la autoridad sanitaria. Nosotros respaldamos la propuesta del Colegio Médico de establecer un consejo superior para enfrentar la crisis, ¿no es cierto?, que de alguna manera involucre a distintos actores, especialistas, expertos de manera transversal, que permitan darle de alguna manera mucho más fuerza a las decisiones que se tomen, no solo en el ámbito sanitario, también en el ámbito económico, ¿no es cierto? Aquí, como tú bien dices, este es el momento incluso para poder fijar precios, nada más posible que las cosas suban 10, 20 veces el valor que tienen de mercado, y si es que es necesario intervenir el sistema privado de salud, bueno, habrá que hacerlo. Yo creo que
medidas que hemos visto en otros países y que se han tomado demasiado tarde y que las consecuencias son gravosas, tenemos que adelantarlas y tomarlas de manera más anticipada. Sí, ahí hay un punto, Fuad, que es interesante, porque muchas de las cosas que estás mencionando como herramientas o alternativas a lo que se puede hacer, en situación normal se hubiese establecido o se hubiese creído que había aquí un intento de alterar el sistema de gobierno o el sistema o modelo en el que estamos. Por eso es que es muy importante, creo yo, que si es que se va a hacer cosas como las que tú estás señalando, la intervención de precios o la intervención del servicio privado de salud, es imperativo que lo haga el gobierno, porque te da una señal que el tema tiene que ver con la epidemia y no tiene que ver con una situación de aprovechamiento para desbaratar el sistema privado de salud o para desarmar el mercado, digamos. Bueno, por supuesto que tiene que hacerlo el gobierno y tiene que hacerlo en el marco de una crisis. Veamos mira, ¿qué países han sido más exitosos en el control? Los que han tomado medidas drásticas de inmediato. Ahí está el ejemplo de Taiwán, el ejemplo de Corea, ¿no es cierto? Con otras características, lo que ha hecho Singapur, lo que ha hecho el propio China, ¿no es cierto? Y la verdad es que hay otros malos ejemplos como Italia, como España, que han ido tarde, ¿ah? Y las consecuencias han sido terribles. Y el propio Estados Unidos. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos ver más bien los ejemplos de los países que han tenido más éxito en esto, en la medida en que las condiciones resultan aplicables a nuestro país, pero eso implica tomar medidas muy drásticas, con mucha disciplina, con mucho sentido de oportunidad. Ya la verdad es que el número de enfermos no sintomáticos es bastante más alto que el de los sintomáticos, y los no sintomáticos contagian igual, y por eso es que no basta con saber quiénes son aquellos sintomáticos y darle seguimiento a través de cuarentenas o grupos de contacto, sino que hay que tomar medidas mucho más extremas, porque por cada sintomático hay entre 10 y 20 asintomáticos que están circulando y contagiando. Entonces, yo creo que esto no se trata de alarmar, sino que efectivamente hacer conciencia de que aquí también hay un llamado a la autorresponsabilidad. ¿Ya? Son muy importantes las medidas de higiene, lavarse las manos, alcohol gel, pero lo realmente efectivo es el aislamiento. ¿Ah? Sí, hay una situación que yo manifestaba ayer en los programas que hago y que también tiene un fenómeno, si tú quieres, de inercia muy fuerte y que cuesta mucho cambiarlo. Toda la civilización, por llamarla de alguna manera, para ponerlo en grande, toda la civilización desde el principio de la historia tiene una dirección de, si tú quieres, promover, impulsar los contactos entre las personas, el que se junte gente, se colabore gente, se alinee gente, se ordene a las personas desde un punto de vista, ya sea desde administrativo, laboral, deportivo, lo que sea. Nosotros somos una especie que es anti-aislacionista. Y por lo tanto, cuando lo que tú dices, que suena absolutamente razonable. Un ser social, como decía Aristóteles, no son políticos. Exacto, un ser absolutamente social. Buscamos la interacción con las demás personas. Necesitamos eso para sentirnos seguros. Y de pronto, la seguridad te la da el aislamiento, te la da el que tú te separes de las personas. Y eso genera un shock que es muy fuerte también. Bueno, efectivamente, las medidas son contraculturales y por eso que es tan difícil poder implementarlas. Mira, en los países asiáticos, por dos razones: porque tiene una cultura de mayor disciplina, y en segundo lugar porque tiene la experiencia, ¿no es cierto?, de haber enfrentado, ¿no es cierto?, otras epidemias graves, ¿no es cierto?, como la gripe aviar, etcétera, donde ellos ya efectivamente tenían un patrón de conducta que sabían que resultaba para poder enfrentar este tipo de epidemia, que hoy día es una pandemia. Entonces creo que eso les ayudó a poder efectivamente tomar medidas drásticas de manera anticipada, ¿no es cierto?, para tratar de evitar un contagio acelerado, porque el contagio acelerado es lo que además hace colapsar los sistemas de salud. ¿Ah? El colapso de los sistemas de salud es lo que provoca la mayor letalidad. ¿Ah? Eso aumenta efectivamente las tasas
de mortalidad. ¿Por qué? Porque terminan de seleccionar a quién le pone el respirador artificial y a quién no, que es lo que está ocurriendo efectivamente en Italia, por ejemplo. ¿Ah? Por eso es que aplanar la curva de aceleración del contagio es tan importante, y eso solo se hace con el aislamiento social, solo se hace con aquello. Por eso es que a mí me parece que cuando estamos viendo la situación que estamos viviendo, yo quiero decir que hoy día la aceleración del contagio es superior en Chile a lo que se vive en Italia y España. Es decir, o sea, vamos por un mal camino. El pronóstico no es bueno si seguimos en esta misma senda. Por eso es que a mí me parece que es el momento de tomar decisiones ya drásticas. Hay que respaldar esas decisiones y no hay que sacar ningún tipo de cuentas con la calculadora, ni económica, ni política, ni de ninguna naturaleza, porque en realidad el desafío que tenemos es enorme. Sí, ahora que nos pilla todo esto prácticamente en una tormenta perfecta, digamos, porque tú tienes este coronavirus que con todas sus implicancias, como lo has señalado, pero recala en un país donde como nunca antes quienes son autoridades están desprestigiados, hay desconfianza, básicamente ya hay un pueblo movilizado y dividido, y por lo tanto las formas de enfrentar a esto, no me extrañaría que de pronto muchos minimizaran esto o lo vieran como una forma básicamente de derivar un problema político a través de una excusa sanitaria. Bueno, yo creo que estamos con dos problemas de clima. Uno de clima político, indudablemente, que aquí se requiere una gran confianza en la autoridad. Por eso nosotros hemos dicho, mire, nosotros no estamos de acuerdo con las políticas de salud que ha implementado este gobierno, pero aquí hay que ponerse detrás y hay que fortalecer además la autoridad de salud. Por eso que proponemos y respaldamos lo que ha dicho el Colegio Médico en materia general, esta instancia superior, ¿no es cierto?, de coordinación, justamente para poder hacerse cargo de ese déficit, porque está ahí y tenemos que hacernos cargo de aquello, ¿no? Y no podemos pensar que las medidas se toman con razones distintas a las sanitarias, y creo que por lo mismo es tan importante reforzar el rol de la autoridad sanitaria. Y por otro lado, de clima también desde el punto de vista meteorológico, porque vamos a empezar este fin de semana, llega el otoño, empiezan los fríos, y por lo tanto el momento en que llega efectivamente esta pandemia a nuestro país es el menos adecuado. ¿Por qué? Porque además, y por eso que ha sido importante el tema de la respuesta, ojalá sea más ordenado, pero es urgente el tema de la vacunación anti-influenza, porque podemos terminar, ya se colapsan los sistemas públicos con las enfermedades respiratorias de invierno habituales, ¿no es cierto? Imagínate además con el coronavirus. Entonces, el riesgo, ¿no es cierto?, de saturación del sistema sanitario es tan grande que por eso es tan importante tomar todas las medidas necesarias para que eso no ocurra, y para que ojalá la curva, como hemos dicho, de contagio del coronavirus sea lo más plana posible, es decir, frenar la aceleración. Y por lo mismo, el quedarse en la casa, el que ojalá no basta, digamos, con que sean los colegios los que no vayan a clase, que hay que cerrar centros comerciales, cine, paralizar, digamos, la actividad productiva lo que más se pueda, solo manteniendo el abastecimiento de los suministros básicos, es fundamental, o si no, vamos a llegar a los meses críticos de invierno en una situación que, la verdad, puede ser desastrosa, ¿ya? Y yo no quiero ser alarmista, pero creo que hay que ser realista y hay que hacer un llamado a la responsabilidad, a la disciplina y a tomar conciencia de la gravedad de esto. Hay una discusión, Fuachain, que se ha dado, y ayer fue muy fuerte esa discusión en Twitter por académicos, por ingenieros comerciales, economistas, y también la intervención de gente común y corriente que cree y establece que cada vez que pasan este tipo de cosas, las medidas a veces se retrasan porque se está evaluando, cuánto es lo que se puede retener una medida que va a afectar la economía lo más posible antes de que eventualmente sea imperativo hacerlo. Y lo fijaban en varios elementos. Por ejemplo, en el hecho de que no se cerraran los malls, como se había pedido, por ejemplo.
que son centros de congregación de muchedumbre, o que se señalara que se retuviera o las medidas que se tomaron en los últimos 24 horas o 48 horas lo suficiente como para esperar a ver si es que de alguna manera podía haber una forma de no afectar lo que inevitablemente va a ser afectado, que es el crecimiento económico. ¿Cómo han podido discutir eso ustedes también? Bueno, es efectivo, pero aquí lo que está claro es que vamos a tener un impacto económico muy grave, pero ese impacto económico va a ser más grave en la medida en que efectivamente la situación se salga de control. Y por eso es que al revés, lo que hay que hacer es anticipar lo que más se pueda las medidas para poder evitar la aceleración del contagio. ¿Ah? O sea, eso es lo que va a permitir, en definitiva, que podamos tener una curva que evite o que moligere el colapso del sistema de salud. ¿Ya? Eso es lo único que funciona. Así, mira, veamos los ejemplos ya de que nosotros tenemos una suerte, por así decirlo, la suerte que podemos ver ya con un par de meses de fase lo que ha ocurrido en otros países. ¿Ah? Y aquí hay ciertas experiencias más o menos exitosas en el control y hay otras que claramente han sido un fracaso. Y tenemos la oportunidad de ver qué camino seguir. ¿Ah? Y yo creo que lo responsable es seguir el camino de aquellas que han sido más o menos exitosas, ¿ah? Y no aquellas que han fracasado. Lamentablemente creo yo que desde el punto de vista de la oportunidad vamos tarde. ¿Ah? Vamos tarde. Y creo que por lo mismo hay que darle también base política, social, ¿ya? De opinión pública a la autoridad que, como bien tú dices, está debilitada para que pueda tomar estas medidas lo antes posible y que podamos corregir el camino y que podamos, ojalá, orientarlo hacia las experiencias que han logrado enfrentarlo con más éxito. Fuad, en esto ustedes están en contacto también con los partidos políticos de la coalición de gobierno, lo hacen en el Parlamento, que dicho sea de paso, esa es otra instancia donde eventualmente podrían salir algún tipo de disposiciones legales particulares pertinentes a esta crisis. Bueno, por cierto, yo creo que hay que aprovechar además, creo yo, lo que más se pueda estos tiempos legislativos que quedan. Yo sinceramente no le veo demasiado tiempo para que el Congreso funcione, al menos de manera presencial, ¿ya? Y hay que aprovecharlo para poder efectivamente tomar medidas legislativas que estén relacionadas con la crisis esta semana y después puede ser demasiado tarde. Entonces yo ayer, como te digo, fue una de las cosas que le planteé al ministro del Interior, que se planteen un paquete de medidas, pero con sentido de urgencia, porque la verdad es que a la tasa de aceleración que vamos, es probable que le quede poco tiempo de funcionamiento al Congreso, al menos de manera presencial. Y en el ámbito de las decisiones más extremas, Fuad, en el caso que esta cosa toda confluyera o fuera yendo hacia situaciones como las que se han advertido por la dilación de medidas y todo lo demás, ¿se conversó la posibilidad de tener las fuerzas militares afuera resguardando una, por ejemplo, posibilidad de aislamiento forzado? Bueno, no se ha conversado, es lo que ha ocurrido en otros países también, ¿no es cierto? Aquí no se ha conversado todavía, pero hay que ver también cuál es el comportamiento de la población, ¿no es cierto? Yo creo que si la población se comporta adecuadamente, si se llegan a tomar medidas más extremas como el cierre de ciudades, ¿no es cierto?, el aislamiento total de ciudades, bueno, yo creo que el primer llamado tiene que ser a la autodisciplina y a cumplir estas medidas. Sí. Por último, Fuad Chahín, ¿cuál es lo que ustedes están previendo respecto de en la propia oposición? ¿En la oposición tiene una posición única respecto de todo lo que hemos conversado? ¿Hay discrepancias o diferencias serias que eventualmente puedan conspirar contra aquello que parece ser la dirección adecuada? Mira, por lo menos lo que estuvimos ayer en la reunión con el Colegio Médico, yo veo que hay un ánimo ya bastante transversal ya de poder
ponerse detrás, de unirse, como lo señalaban los periódicos españoles ayer, que justo, digamos, se le va a ganar al virus, justo sale de esto. Yo creo que ese es el ánimo, ese es el ánimo muy transversal, y yo creo que eso también es una oportunidad para que efectivamente podamos empezar a implementar las medidas que nos puedan de alguna manera llevar a un camino, no para evitar, digamos, que sigan contagiándose, sino que, como digo, que la aceleración del contagio sea lo más plana posible. Sí, y para eso yo insisto en algo que conversamos ya al principio. La gente ha habido, y lo hemos conversado antes, oportunidades para que la gente pueda mirar si es que acaso funciona en Chile una situación de igualdad ante la ley, ante la justicia, ante la lógica, ante el sentido común en forma pareja. Nos farriamos esa posibilidad con el financiamiento ilegal de la política, y ahora tenemos una situación donde lo que sería realmente insoportable e intolerable es que de pronto viéramos discriminaciones o discrepancias muy fuertes entre sectores de la población sobre cómo pueden allegarse a los elementos vitales, alimentos y todo tipo de cosas, y no se puede hacer de la forma en que el propio gobierno lo ha establecido, lo más pareja y justa posible. Bueno, por eso ahí el rol regulador del Estado es fundamental, sobre todo en estas crisis, y si es que hay que tomar, como te digo, medidas extraordinarias, ¿no es cierto?, de intervención de los mercados a través de la fijación de precios, ¿no es cierto?, de que el Estado pueda también garantizar el abastecimiento de los productos básicos para todos los ciudadanos. Tiene que hacerlo, y como te lo señalaba, incluso lo que ha ocurrido en otros países de intervención incluso de los sistemas privados de salud, para poder garantizar que todos los medios que están en nuestro país disponibles estén a disposición de toda la población en función de la gravedad que tengan producto de la enfermedad, y no del sistema sanitario, si es público o privado, o de la capacidad económica de quien sufre la enfermedad. Creo que no es momento para que el factor socioeconómico sea determinante respecto de la salud o la vida de las personas, y eso el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles serían las primeras medidas que te parecería que debieran generarse en exactamente ese sentido? La de aplanar, si tú quieres, lo que podríamos denominar el acceso y las posibilidades de todos los chilenos. Bueno, lo que se ha dado, empezar a fijar precios, digamos, de los productos necesarios para la prevención, y garantizar también el adecuado abastecimiento. Creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que eso es fundamental, que lo haga efectivamente el Estado, y que ojalá lleguemos a una situación donde no colapse el sistema de salud, y si es que lo hace, que se intervenga para que todo el sistema de salud público y privado esté en manos de la autoridad sanitaria, para que lo coordine de la manera más eficiente posible, para poder garantizar el acceso equitativo a los medios de salud para todos los ciudadanos. Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien, Fernando. Aprende con Glucerna a recuperar el control. Usa platos pequeños y come lento. Elige porciones adecuadas, combinando diferentes tipos de alimentos.